chicos, bienvenidos al Oráculo de Psique y bienvenidos a una nueva lectura de tarot interactivo. Bueno, espero que de verdad todos y todas estéis genial. Lo que vamos a intentar ver hoy es pues analizar un poquito los pensamientos de tu persona especial. ¿En qué momentos? Pues sobre todo cuando te ve, si es que tenéis la posibilidad de veros en persona, si te ve a través de redes sociales o por ejemplo, sé cuando en ese momento en el que te recuerda que pueda haber alguna foto o le vengas a su mente. Vamos a intentar ver exactamente qué tipo de pensamientos o qué tipo de ideas le pueden estar pasando por su cabeza. Y para hacerlo, chicos, chicas, como siempre tenemos dos opciones. Para la opción número 1 vamos a tener esta piedra de río, un canto rodado, y vamos a acompañarla con el tarot de los amantes de Chris Balder, un tarot mitológico. Vamos a tener esta combinación para la opción número 1 y para la opción número 2 vamos a tener este cuarzo rosa. Y lo vamos a acompañar de este tarot tan original, es un tarot estilo collage que es de Lioness Tarot Oracle, que es la verdad bastante diferente, pero es muy bonito. Así que aquí tenéis las dos opciones. Recordaros como siempre que es un tarot interactivo, una lectura de tarot, pero chicos ya sabéis que es colectiva, entonces va a ser difícil que pueda resonar con todos vosotros en todos los sentidos. Quedaros sobre todo con aquellos mensajes o aquellas, digamos, aquellos sobre todo que os resuene dentro de la lectura y lo que no, dejarlo ir. Ya sabéis que voy haciendo diferentes tarots interactivos. Y ahora sí, ha llegado el momento de que os relajéis, respiréis profundamente y es el momento de elegir vuestra opción. Así que nada, parar y si es necesario podéis pausar el vídeo, tomar vuestra decisión y empezamos nada, en un momentito. Hasta ahora. Bienvenido, opción número 1. Si has elegido esta piedra, el canto rodado de río, la vamos a dejar aquí en un ladito para que nos acompañe durante toda la lectura y vamos a utilizar el tarot de los amantes de Chris Balder. Lo vamos a dejar aquí un momentito apartado porque antes quiero sacar varias cartas para ver un poquito las energías de tu persona especial. Como ya sabéis y ya os he comentado, lo que vamos a ver es eso, qué piensa tu persona especial cuando te ve o cuando te recuerda. Así que venga, para la opción número 1 es el momento de relajarse. Vamos a ver las energías de tu persona especial o alguna de las ideas que nos pueda dar el oráculo sobre esta conexión, sobre la conexión que tienes con esta persona. Vamos allá para la opción número 1. Venga, tenemos por aquí, tenemos la carta del sacrificio, nos habla de renuncia, de oferta o de marcharse. Fijaros que ya tenemos un mensaje bastante importante o que nos puede dar, digamos, una idea de qué puede estar ocurriendo en esta conexión. Tenemos la carta de la nobleza y nos habla del honor, de los altos estándares y del idealismo. Y vamos a sacar una última carta. Y tenemos la redención, absolución, olvido y pena. Fijaros que tenemos ya de entrada con esta persona una energía bastante complicada. Mirad, fijaros, tenemos la carta del sacrificio. La carta del sacrificio es en muchos casos ese momento en el que uno tiene que renunciar a algo, que puede ser algo a lo que pueda incluso amar o tener un cierto apego. Esto lo que me está hablando es que posiblemente en esta conexión alguien haya tenido que hacer un sacrificio, haya tenido que dejar ir una situación. Fijaros que además es que las cartas van hablando solas. Tenemos el sacrificio, quizás es una persona que por su posición social hay algo dentro de su vida que implica que tenga que renunciar a la posibilidad quizás de tener una conexión mucho más completa o más amplia con respecto a vosotros. Y fijaros que con la carta de la redención además nos habla de ese momento en el que uno está intentando olvidar una situación pero no puede. Nos habla de la pena, es un poco esa energía cuando uno ha tomado una decisión, se ha tenido que sacrificar por algo que puede considerar importante dentro de su vida, pero aún así la pena le acompaña. Es como casi esa energía del fantasma errante o el alma en pena que parece que no acaba de encontrar su lugar. Así que fijaros, quizás no resuene todos para todos, pero sí es verdad que es una energía bastante potente la que nos están dando de entrada con respecto a esta situación. Ya os digo, aquí tenemos un sacrificio importante, el hecho de tener que renunciar y apartarse precisamente por algo a lo que se le puede dar bastante valor o que te aporta honor dentro de tu vida. Y además
pues eso, al final el resultado no es positivo porque tenemos a una persona que, lejos de poder estar mejor o de sentirse bien, es una persona que puede sentir una tremenda nostalgia. Y fijaros además el hecho de incluso poder sentir que vosotros podéis estar olvidando esta situación. Así que fijaros que son, pues ya para empezar, son energías bastante potentes. Vamos a dejarlas aquí para que nos acompañen durante toda la lectura. Vamos a dejarlas aquí apartadas y vamos ahora sí con el tarot. Vamos a preguntar qué es lo que piensa cuando te ve o cuando te recuerda. Vamos allá, quizás hay algunos de vosotros que quizás podáis tener contacto habitualmente quizás con esta persona, pero habrá también otras personas que quizás hace tiempo que estáis o en contacto cero, no tenéis ningún tipo de contacto, o lo que os comentaba, quizás hay un alejamiento bastante importante. Así que vamos a intentar ver pues desde todos los ángulos. Vamos allá para la opción número 1. Vamos a ver qué es lo que piensa cuando te ve o te recuerda. Vamos allá. Vamos a empezar. Tenemos, fijaros, el 10 de flechas. Bueno, empezamos con una energía bastante potente y muy acorde con lo que vemos aquí. Tenemos aquí la carta de la reina de copas. Tenemos el 9 de flechas. Y tenemos, fijaros, el 3 de bastos. Bueno, aquí fijaros que ya tenemos unas energías bastante concretas. ¿Qué es lo que piensa realmente cuando te ve o te recuerda? Pues mirar, es una persona que francamente dudo que lo esté pasando bien, literalmente además. Tenemos, fijaros aquí, mucha energía de lo que sería el elemento de flechas, que hablaríamos del elemento de aire. Empezamos con un 10 de flechas. Un 10 de flechas es cuando uno siente que ha llegado ese sufrimiento máximo que uno puede sentir. Fijaros que tenemos aquí la carta de la pena y nos vuelve a remitir un poco a ese tipo de energía. Pero vamos a desarrollar el porqué. Fijaros que abrimos ya con un sufrimiento importante. Ya os digo, es ese punto cuando uno ya siente que ha tocado fondo, que ya no puede ir más allá. Fijaros que la visión que puede tener de vosotros, por el contrario, es una visión positiva. Es una visión, os tiene como personas tremendamente emocionales, personas que le podéis además aportar. Esto también me puede estar diciendo que dentro de lo que es esta situación, no solo es la visión que pueda tener, sino además esa carga emocional que, pese al sufrimiento que pueda estar teniendo esta persona, sigue sintiendo con respecto a vosotros. Así que aquí lo que podemos ver es que la carga emocional sigue presente, pero esta persona, dentro de esa carga emocional, está sintiendo pues eso, un dolor. Sobre todo, fijaros que puede ser una persona que a nivel mental esto le esté costando de llevar de una forma bastante importante. Fijaros que tengo el 9 de flechas. Esto me puede estar hablando incluso de pesadillas. Puede ser una persona que no solo os piense con bastante asiduidad, sino que además cuando lo hace acabe llevándoselo, digamos, a esa parte más negativa, a esa parte que a uno le empieza a dar vueltas a la cabeza y siente que no puede tener o quizás encontrar salida. Además, fijaros que tenemos el 3 de bastos, y el 3 de bastos me puede estar hablando de una persona además con la que esta persona puede estar sintiendo que os tiene demasiado lejos, que os tiene que mirar en la distancia. Esto además a esta persona le preocupa mucho porque también puede estar pensando que si esto continúa así, si se sigue manteniendo esta distancia, al final esto puede acabar muriendo. Aunque ya os digo, por un lado sí que es una persona que puede estar sufriendo, pero sí que os sigue percibiendo como personas que podéis albergar sentimientos con respecto a ella. Pero por otro lado, pese a que pueda tener esta idea, pese a que quizás esto en algunos momentos le pueda dar un poquito de esperanza, sí que es verdad que lo que puede preocuparle muchísimo es el hecho de la distancia, de esta distancia que puede haber entre vosotros. Y no solo eso, sino que pese a los sentimientos que vosotros estéis teniendo, vosotros también podáis estar dando por finalizado o finiquitada esta situación. Así que es lo que os comento, ya nada más empezar, lo que estamos viendo es que es una persona que puede sentirse bastante atormentada, que tiene además ese hándicap de no teneros quizás especialmente cerca. Así que para muchos de vosotros, los que habéis conectado con esta lectura, posiblemente no tengáis un contacto realmente directo. Lo que me aparece es más bien una persona que os tiene que mirar un poco de lejos, que os puede observar incluso por redes sociales, o que incluso puede tener que recurrir a otras personas para saber de vosotros, pero quizás no hay tanto ese contacto directo. Pese a eso,
¿de acuerdo? Ahora indagaremos un poquito más qué pensamientos puede tener. Sí que es una persona que sigue percibiendo que vosotros podríais tener sentimientos. Quizás aquí esta persona, si fue con estas cartas que tenemos la que se marchó, es una persona que no lo lleva bien, que puede sentirse bastante atormentada porque es una persona que no lleve bien también la distancia. Es una persona que querría también poder tener mucha más cercanía con vosotros. Así que los pensamientos, fijaros que son pensamientos sobre todo negativos, sobre todo de la sensación de teneros, de no poderos tener al alcance, y sobre todo os sigue viendo como personas además con una energía muy amorosa y os tiene presentes de esa manera. Os ve quizás como esa persona que le puede ofrecer una parte emocional que quizás en este momento no pueda estar viviendo dentro de su vida. Así que la verdad es que hemos empezado, chicos, con unas energías bastante fuertes, ¿eh? Vamos a sacar una línea más. Vamos allá. Tenemos el 2 de bastos. Tenemos el 4 de copas. Tenemos la carta del equilibrio. Y fijaros, tenemos la carta de la tentación. Bueno, chicos, la verdad es que con esta persona, si os dais cuenta, es como un poco como si estuviera subida en una montaña rusa. Fijaros que tenemos aquí el 2 de bastos, y el 2 de bastos ya me habla de la necesidad de tomar un camino, de tomar una lección, o ese momento de tu vida en el que se te abren vías. Entonces creo que esta persona, fijaros lo que puede cuando os ve en una fotografía, cuando os puede tener algún tipo de noticias sobre vosotros, creo que lo principal que se le puede estar moviendo es que, pese a ser una persona que, fijaros, puede ser una persona primero, que se sienta o que piense que hay algo entre vosotros que es difícil que se pueda romper, que es una relación o la conexión que podéis estar viviendo, es una conexión en la que podría haber mucho equilibrio, pero que hay factores externos que están provocando además que no os podáis, digamos, acercar, o que no podáis tener, digamos, una situación realmente libre. Y tenemos aquí además la carta del diablo, que puede hacer sentir a esta persona o pensar que se siente encadenado, que no puede o no tiene libertad de movimientos. Y fijaros además que en algunos casos puede ser, mirar, para los que estéis lidiando con una persona que tuvo que tomar una decisión entre vosotros y otra persona más, fijaros que es una persona que siente quizás que aquella decisión que pudo tomar no fue la más acertada. Quizás le pudo traer un equilibrio aparente, pero al final es una persona que se siente encadenada. Entonces, cuando esta persona os ve, os recuerda, viene continuamente esa nueva idea. Y además también fijaros que en algunos casos puede ser que fuerais también vosotros los que pusierais ciertos límites, o que esta persona intuya que si no se define por un camino en concreto, aunque ya os digo, en muchos casos esta persona incluso piensa que esto ya está, esta situación está finiquitada por lo que haya podido ocurrir entre vosotros. Fijaros que aquí lo que me está diciendo es que esta persona también puede pensar que vosotros no vais a estar abiertos receptivos a que esta persona pueda volver a entrar en vuestra vida si viene, de hecho, con esta no decisión, o sea, que no ha abierto realmente o no ha decidido qué camino puede tomar. Y además, pues eso, fijaros que es que hay aquí, fijaros, este tipo de conexión que tendríamos aquí con la templanza y con la tentación, lo que me está hablando es que por un lado esta persona lo que piensa es que tenéis una conexión tremendamente bonita, que podríais fluir de una manera, pues eso, muy emocional, pero acompañada de la carta del diablo, lo que me está diciendo es que aquí hay temas, hay situaciones, en algunos casos puede ser que haya adicciones, en los que esto permite o hace que esta situación se pueda diluir. Esto obviamente también es una energía que me puede estar hablando de que en esta situación no va a resonar con todos, pero sí que puede haber, si hay más personas involucradas, esto sea verdaderamente un problema. En todo caso, es una persona que en este momento o no se siente preparada o no se siente tampoco, digamos, muy dispuesta a tomar decisiones o a definir un camino claro, pese a la conexión que tiene con vosotros. Pero fijaros que tenemos como una doble vertiente. Por un lado, es posible que tenga una situación en su vida quizás que lo mantiene atado, o quizás pueden ser en algunos casos incluso mirar, aquí puede ser que estéis lidiando incluso con una persona que pueda tener algún tipo de relación evitativa. Fijaros con el 3 de bastos, que esté encadenado a eso, al hecho de no quererse involucrar emocionalmente, aunque eso le provoque o le acabe provocando al final sufrimiento. Pero fijaros que también en algunos casos puede ser que esta persona tenga en este momento alguna situación en su vida que no permita que esto se pueda dar.
Aquí fijaros que lo que le puede venir al pensamiento es la necesidad de tomar un camino, de tomar una decisión, si quisiera, o digamos, se le pasa por la mente el hecho de poder recuperar esta situación, dar un reinicio, de acuerdo, en este sentido, pero fijaros que en este momento, ya os digo, es una persona o que no está preparada o es una persona que lo ve como de momento una opción que no es viable, pese a la conexión tan importante que tiene. Y además fijaros que esta conexión que siente, esta conexión tan potente, le trae muchísimas preocupaciones. Es como si fuera una persona que en algunos casos incluso ha buscado alejarse de vosotros para poder dejar de sentir esta conexión. El problema que tenemos aquí es que esta persona no puede, sigue dándole vueltas a esta conexión, sigue dándole vueltas, y además fijaros que en algunos momentos puede sentir pues eso, que es una persona que no tiene libertad de movimientos, que tiene que mantenerse además alejada o alejado de vosotros precisamente porque hay algo dentro de su vida, puede ser una manera de actuar, puede ser una manera de pensar o pueden ser situaciones concretas que no le permiten dar rienda suelta a la conexión, pues eso, tan fluida que vemos aquí con la carta de la templanza. Incluso en algunos casos, si habéis sido amigos de esta persona, es que esto se ha podido romper también. Ya no es el hecho de una relación quizás sentimental, sino incluso en algunos temas que podrían ir a temas de amistad, ¿de acuerdo? Vamos a sacar otra línea. Tenemos aquí la princesa de oros, tenemos la carta de la justicia, tenemos la carta del 5 de oros, tenemos la carta del loco y dejadme que voy a sacar una carta más. Tenemos la carta, la 6, que en este caso, en este tarot es el amor, pero que corresponde, fijaros, es que es una, uy, qué preciosidad, la carta de los enamorados. Bueno, vamos a ver porque lo de esta persona es curioso. Mirad, esta persona cuando os ve, cuando recuerda, fijaros que aquí estamos hablando de una persona que puede sentirse encadenada, de una persona que sufre además por este alejamiento. Es como si fuera una persona que está entre dos mundos. Por un lado, le preocupa el hecho de sentir, pues eso, que esta situación quizás ya está finalizada, en muchos casos por la distancia que esta misma persona ha podido poner entre vosotros dentro de esta conexión. Además es una persona que siente que o que no tiene las fuerzas o que no está preparada para poder tomar decisiones contundentes, y que al final es una persona que se puede sentir atrapada en algunas situaciones, y que esta conexión que tiene con vosotros lo tiene como agarrado también o agarrada. Es como esa sensación de decir, es que jolines, es que yo intento dejar de sentir o dejar de pensar y no lo consigo. Entonces, sorprendentemente, bueno, no es tan sorprendente, pero esta persona cuando os ve en fotografías, incluso si en alguna posibilidad os puede tener más o menos cerca, es una persona que sabe positivamente y que su mayor deseo sería poder ofreceros realmente algo. Fijaros que en un primer momento tengo aquí la sota de pentáculos. En algunos casos quizás no habéis llegado a tener una relación, pero se dio ese germen para que se pudiera dar. Y esta persona siente que su deseo es realmente el hecho de poder ofreceros algo. Pero aquí, ¿cuál es el problema? Pues fijaros que tenemos el 5 de oros, el 5 de pentáculos, que lo que me está diciendo es que esta persona, igual que tiene ese deseo, que sabe que lo más justo en esta situación, con los sentimientos y con la conexión que tiene con vosotros, sería el hecho de dar ese paso, de poder llegar a materializar alguna situación. Con el 5 de oros lo que me está diciendo es que es una persona que puede tener mucho miedo a sentir carencia, que puede ser una persona que el hecho de dar ese paso con respecto a vosotros pudiera llegar a tener pérdidas a varios niveles. Fijaros que el 5 de pentáculos me puede estar hablando, pues eso, cuando puedes llegar a sentirte desvalido o que haya personas incluso que te puedan dejar de lado. Es una persona además que, fijaros, puede tener también mucho miedo a los riesgos, que sea una persona que le esté tan aferrada también incluso a su estabilidad, que el hecho de salir o salir de la caja, o think of the box, que esta expresión que se le denomina en muchos momentos, sea algo muy difícil y que sea una persona que se sienta desvalida. Quizás esto, fijaros, que puede ser una persona que quizás aparentemente pueda daros una sensación de mucha seguridad, de mucha estabilidad, pero en el fondo es una persona a la que los cambios le pueden preocupar, y sobre todo el hecho de tomar riesgos, el hecho de no saber dónde pone el pie
pie y tomar, pues eso, tener la necesidad de ser un poco más aventurero, en ese sentido aventurera. Entonces, fijaros que primero me habla de eso, de esa idea de una persona que puede tener miedo o sentir que tendría que dejar algo y entrar en un terreno desconocido para poder estar con vosotros o poder desarrollar este tipo de conexión. Y además, fijaros que no solo eso, mirar, aquí lo que me está hablando sobre todo es de una persona que además sabe que el hecho de no tomar decisiones, de no tomar estas decisiones, al final también le está generando tristeza, le está generando soledad. Es una persona, mirar, esta persona, si tiene alguna otra situación en su vida, es una persona que en muchos momentos se puede sentir triste, puede sentir pues que la vida le está pasando de una forma apática. Por otro lado, sí que es verdad que puede ser que encuentre una situación estable, pero sí que es verdad que es una persona que su corazón lo que le estaría diciendo es que sabes perfectamente cuando ve tu foto o cuando se acuerda de ti, que es que esta es la persona con la que realmente te gustaría iniciar algo, materializar algo. Y esto es un problema, porque para eso, digamos, chicos, aquí lo que tendría que hacer esta persona es tomar riesgos, y esto es lo que esta persona en este momento no puede, no siente que puede hacerlo. Pero esto además a su vez le trae una sensación de carencia muy muy importante. Entonces, fijaros al final la carta que teníamos aquí, que os hablaba pues eso del olvido, de la pena. Creo que es una persona que puede estar muy preocupada porque pese a sentir realmente ese deseo de querer estar con vosotros o por lo menos iniciar algo, es una persona que al final se mantiene alejada, que le da mucho miedo también que este tiempo de alejamiento haga que esta situación acabe mermando, que esta situación ya esté rota definitivamente, pero al final estamos hablando de que para esta persona este amor, fijaros, porque aquí lo que hay es una conexión realmente de amor, es algo muy, muy arriesgado. Tiene esa doble parte, por un lado, ese amor que te electrifica, que sabes que supone hacer un salto de fe, un salto a vacío, pero por otro lado tenemos una persona pues quizás que estos cambios o el hecho de tomar estos riesgos implicaría también una pérdida de equilibrio importante en su vida, que quizás esta persona por el momento no está dispuesta a asumir, y porque además, chicos, con esta carta que teníamos aquí, con la carta de la tentación, lo que me estaría diciendo también es que es una persona que puede tener ataduras importantes. Puede ser en algunos casos, si esta persona no tiene ninguna situación concreta que le ate, también me puede estar hablando de una persona que tenga tendencia a huir, a no querer involucrarse en una relación por temas de carencias personales. Una persona que ya lleve eso quizás a nivel psicológico o a nivel emocional. Pero ya os digo, es una persona con estas energías, chicos, es una persona que os tiene muy presente, que se le mezclan un poco esas personas que ves una foto de ella o incluso la ves y se te remueve todo. Aquí veo cartas que me están transmitiendo y de hecho me duele hasta incluso un poco el estómago. Disculpadme, que te remueven el alma, porque te remueven toda la parte emocional, te remueven incluso esa parte de culpabilidad de no estar haciendo lo que uno sabe realmente que debería estar haciendo, el hecho de sentirse aislado también, el hecho de sentir que no puede quizá acceder a vosotros de la mejor manera y que además le puede aportar un sentimiento de carencia o esa sensación de decir, jolín, es que al final no tengo en mi vida lo que realmente necesito. Así que, chicos, la verdad es que aquí hay una conexión muy potente. De verdad, hay momentos en los que me falta incluso un poquito el aire. Voy a sacaros ahora algunas tarjetas para ver si os quiere decir algo esta persona. Chicos, disculpadme porque he estado bien, pero con el calor que hace un calor tremendo y tengo que poner el aire acondicionado y hay momentos que se me reseca un poquito la garganta. Vamos a ver qué es lo que quiere deciros esta persona, sobre todo con respecto a esta situación. Y ya os digo, si tenéis dudas sobre si esta persona os recuerda, es obvio que sí, os recuerda muchísimo, pero además, ya os digo, no recuerda desde un punto de vista no solo idílico, pero sobre todo recuerda con tristeza, os recuerda con esa sensación de, ostras, es que debería hacer algo, ¿sabéis? Es esta energía muy marcada y además porque es una persona que, pese a saber que sois un riesgo muy importante en su vida, pero es una persona que la conexión la vive, es innegable y además, fijaros que es una persona con esta carta, la carta también de la tentación, que no os lo he comentado, pero también es una persona que pese a la distancia sigue sintiendo una atracción
tremenda con respecto a vosotros. Siente esa conexión tanto a nivel emocional como a nivel también pasional. Digamos que sois personas que le podríais aportar en todos los ámbitos o en todos los aspectos. Pero obviamente para algunos de vosotros puede ser que vengáis de una ruptura, literalmente, o para algunos de vosotros que fuera una situación que antes realmente de que se pudiera dar se tuvo que cortar, pese a saber esta persona que tanto esta persona como vosotros teníais sentimientos aquí involucrados. Así que la verdad es que es una verdadera lástima en este sentido, porque esta persona lo está llevando, ya os digo, mal, con preocupaciones, incluso con pesadillas. Vamos a ver. Tenemos aquí la energía del vampiro psíquico. Fijaros que esta persona en algún momento puede sentir incluso, y yo creo que esto puede venir determinado por el 9 de espadas, esto es cuando sientes que alguien te puede estar enviando continuamente pensamientos o metiéndose en su mente. Así que esto lo que nos está reforzando es la idea de que esta persona os piensa con muchísima recurrencia. Es como que no os puede sacar de la mente. Para los que tengáis esa facilidad o esa habilidad de presentir cuando alguien puede pensar en vosotros, algunos lo podemos vivir así, tener en cuenta que esta persona incluso hay momentos que esto le puede incluso llegar a enfadar porque puede tener esa sensación de no poder parar, de sentir que por más que intente olvidar, fijaros que además aquí teníamos también esta energía de olvidar esta situación, no puede, ¿de acuerdo? No puede, aquí hay una conexión muy importante entre vosotros y esta persona no puede soltaros y puede, ya os digo, que en algún momento haya pensado eso, que es que lo estáis vampirizando psíquicamente. Fijaros, tenemos la energía de no puedo olvidarte y acabamos de decirlo además con esta carta. Es una persona que no os puede olvidar. O sea, mirar, da igual la situación en la que estéis. Si lleváis años que no os habéis visto, si lleváis mucho tiempo que esta persona no ha dado señales de vida, no importa. Esta persona os sigue teniendo muy, muy presentes a día de hoy. Tenemos aquí la carta de la conexión romántica. Esto creo que es importante para aquellos que no pudisteis quizás llegar a iniciar, en casos en los que esta persona quizás no os llegó a decir realmente lo que podía sentir con vosotros. Esto lo que os sirve es también para que veáis la confirmación de que sí, aquí esta persona tenía sentimientos, pero aquí tuvo otros motivos para tener que salir de esta situación. Y vamos a sacar una más. Bueno, aquí tenemos dos. Fijaros, me siento atrapado en mi propia vida, así que esto nos conecta con lo que os decía, que hay algún tipo de situación que hace que esta persona se sienta encadenada. Fijaros que para algunos puede ser su propio estatus personal, sus altos estándares. A veces esto tiene mucho que ver con la crianza o que seáis de diferentes grupos en ese sentido. Grupos me refiero o digamos estratos sociales o que tengáis diferentes ideologías. Esto también me puede estar hablando de eso. Aquí también vemos que mi libertad es lo primero, así que puede ser una persona, fijaros, que también lo que os comentaba con el tema evitativo, que sea una persona que quizás no tenga o tenga miedo incluso al hecho de poder tener una relación, ya no diría tanto de compromiso, sino simplemente una relación en la que esta persona se pueda involucrar a nivel emocional y puede ser una persona que venga ya con carencias importantes a nivel psicológico o a nivel emocional. Pero sobre todo es una persona que, fijaros que tampoco lo que no quiere es sentirse encadenada, aunque en el fondo lo esté, aunque sea una situación en la que esté soltera, incluso podríamos estar hablando. Y vamos a sacar la última carta. Fijaros, tenemos eres la persona ideal para mí. Así que ya os digo, si teníais dudas de si esta persona seguía pensando en vosotros y en qué términos, pues ya os digo, la verdad es eso, es que además os ve con una energía muy amorosa, muy empática. O sea, esta persona os percibe así. Pero eso también es algo que le trae además cargas o que le puede generar además más agobio todavía, porque es lo que os comentaba, que esta persona siente que sois vosotros, que lo justo realmente sería el hecho de haceros un ofrecimiento, aunque en un principio fuera pequeño, pero poder hacéroslo. Entonces al final es una persona pues que se puede comportar pues eso, de una manera también bastante errática, que no haya dado quizás los pasos adecuados, pero al final esta persona yo creo que después de todo este batiburrillo mental que puede tener cuando le venís a la mente, que ya os digo es muy a menudo, al final lo que acaba triunfando de nuevo es la conexión que hay entre vosotros. Esta persona, por mucho que no quiera verlo, por mucho que intente olvidaros, es una persona que siente o está enamorada de vosotros. Así que ya os digo, no es una persona que os haya olvidado ni mucho menos. Y nada, chicos, ahora sí llegamos al final de la lectura. La verdad es que es una
lectura muy intensa de cómo de tener esa sensación de haber conocido eso a la persona perfecta y aún así salir huyendo y tener pues eso, quizás miedo a poder estar con esa persona, porque en estos momentos ya os digo, es una persona que tiene miedo a poder iniciar algo con vosotros, pero también tiene miedo a que este alejamiento acabe destruyendo realmente la conexión que existe entre vosotros. Así que es una persona que está ahora bastante con la mente bastante ocupada, sobre todo en este tema. Y nada, chicos, ahora sí, pues es lo que os comentaba, porque siempre me enrollo y no sé por qué nunca, parece que nunca acaba la lectura. Os dejo con esta lectura, espero de verdad que os haya ayudado, que os guste, si es así, dejadme un like, que ya sabéis que ayudáis un montón al canal, suscribiros para los que no lo hayáis hecho, así YouTube os avisará cuando suba un nuevo vídeo y nada, pues desearos que paséis una feliz noche y nos vemos muy pronto. Y ahora sí, me voy con la opción número 2. Adiós. Bienvenido, opción número 2, si has elegido esta piedra tan maravillosa, este cuarzo rosa, lo vamos a dejar aquí para que nos acompañe durante toda la lectura. Vamos a utilizar este tarot, el de Lioness Tarot Oracle, es un tarot con una energía bastante bonita, a mí es uno de los que más me gusta utilizar, pero antes vamos a sacar 3 cartas de energía para ver las energías sobre todo de tu persona con respecto a ti, con respecto a la conexión. Lo vamos a hacer con el oráculo de los vampiros, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué es lo que nos dice con respecto a tu persona especial. Antes de empezar, chicos, avisaros de que no os asustéis si en algún momento toso o me notáis que parece que se me va la voz. Es porque aquí donde estoy yo hace una calor tremenda. Tengo que tirar de aire acondicionado y ya os digo que yo no me llevo nada bien con el aire acondicionado, me afecta muchísimo, soy muy sensible, pero es que si no me derrito, es imposible, no podría ni grabaros el interactivo, así que de verdad os pido disculpas por adelantado. Ya la opción 1 ya alguna tos se han llevado, espero que con vosotros la cosa se controle, pero más que nada que lo sepáis, que es por un tema del aire acondicionado. Ahora sí, venga, opción número 2, vamos a relajarnos, a respirar profundamente y vamos, porque lo que vamos a intentar responder es qué es lo que piensa, qué piensa cuando te ve o cuando te recuerda. Y vamos a ver primero las energías de tu persona especial. Bueno, tenemos aquí la primera carta. Fijaros, nos habla del amor lo conquista todo. Fijaros que nos habla de lealtad, nos habla de amor eterno y Lasting Commitment viene a hablar, es esa energía que por mucho que tú quieras desaferrarte de algo, hay algo que te une, que te ata, pero de una manera emocional, del amor al final. Vamos a ver, vamos a sacar una más. Tenemos la carta de la resurrección, nos vuelve esa energía de volver de nuevo, esa energía de recuperar algo quizás que se siente que se ha podido perder y sobre todo en este caso estaríamos hablando de un amor que se desea recuperar. Y vamos a ver la última energía. Tenemos la carta de Hunter que nos habla de agresor, tracker o provider. Mirad, esta energía, la de Hunter, es un buscador, pero fijaros que es una energía dentro de lo que sería las 3 cartas que tenemos, es una energía bastante complicada, ¿de acuerdo? Aquí podemos tener una persona con la que en realidad puede tener el deseo de recuperar esta situación, ¿de acuerdo? Puede tener, pues eso, al final puede ser una persona que empieza a ser muy consciente de que verdaderamente aquí hay algo que os une, que va más allá que un simple o mero sentimiento que no sea duradero, sino que aquí estamos hablando de una conexión importante. Aquí lo que me estaría hablando pues es eso, de quizás incluso con esta energía del amor eterno nos puede estar hablando de esas situaciones en las que tú conoces a una persona y sientes que la conoces de otras vidas, para las personas que creáis en tema de reencarnación, esa sensación de haber venido en este momento y cuando conoces a una persona y sabes que tienes que vivir algo sí o sí. Entonces fijaros que por otro lado tenemos eso, una persona que siente esa conexión con vosotros, que hay algo dentro de esa parte que tiene o que conecta con esta energía que desearía recuperar, pero ojo porque esta energía de Hunter lo que me está hablando es de una persona que quizás puede utilizar o puede tener tendencia a no utilizar los mejores medios para conseguir las cosas. Entonces, esta, pese a que aquí tendríamos 2 cartas muy bonitas, esta carta también me está hablando de un cierto tono de alerta o una
por lo menos tener en cuenta quizás que en algún momento también pudo ser una persona que no se comportó de la mejor manera con vosotros, quizás dio la espalda también o ha dado la espalda y actualmente aún sigue a esta conexión tan importante que podéis tener o a la posibilidad de que esto vuelva o se pueda volver a dar. Así que fijaros que tenemos dentro de las mismas cartas que hemos sacado, tenemos varias cartas contradictorias. Unas que nos hablan de la conexión tan importante que puede sentir esta persona con vosotros, pero por otro lado una persona que tenga tendencia a actuar de una forma quizás incluso en algunos casos no del todo ética, o que sea una persona con tendencias también a ser incluso muy impulsiva. Vamos a dejarlas por aquí para tenerlas en cuenta durante la lectura. Las vamos a dejar aquí para que las podáis ver. Y ahora sí, chicos, vamos a utilizar el tarot, este maravilloso tarot, para ver exactamente qué es lo que piensa cuando te ve, cuando te recuerda, ya sea a través de redes sociales, si te puede ver en algunos casos, quizás no para todos, pero si os puede ver en persona, os puede ver de lejos. Aquí, chicos, ya tendréis que adaptar un poquito lo que sería la lectura y vamos a ver qué es lo que piensa cuando te ve o te recuerda tu persona especial. Vamos allá. Venga, vamos a sacar la primera carta. Tenemos aquí el as de bastos. Bueno, es una energía bastante potente para empezar. Tenemos la carta del loco. Vamos allá. Tenemos la carta de la suma sacerdotisa. Y tenemos, fijaros, la carta de la justicia. Pues mirad, fijaros, aquí tenemos una energía bastante interesante. Mirad, lo primero, ¿qué es lo que piensa cuando ve una foto vuestra? Cuando os ve por la calle. Da igual, adaptar la situación, ¿qué es lo que piensa? Pues esta persona lo que siente es un impulso tremendo de poder acercarse a vosotros, de poder dar pasos. Con el as de bastos y la carta del loco, lo que me está diciendo es el deseo irrefrenable, porque esto me estaría hablando de esa energía que te impulsa directamente a acercarte a una persona y a lanzarte. Con la carta de las de bastos, fijaros que aquí hay un componente pasional muy marcado, marcadísimo. Y además, fijaros que pese a esta, digamos, esta parte como más pasional y racional, aquí es una persona que os ve como una persona con la que tiene una conexión importante. Tenemos aquí la suma sacerdotisa. Esta carta lo que me puede estar hablando incluso en algunos momentos es de relaciones en las que podemos haber incluso idealizado a la otra persona. Con la carta de la suma sacerdotisa, esta persona quizás, a lo mejor, por las cartas que hemos visto antes, no ha tenido los mejores comportamientos para vosotros, pero en algunos casos puede venir determinado porque esta persona pueda sentir que es mucho más inmadura de lo que podéis ser vosotros, que os tenga muy idealizados, que os vea además personas muy sabias, pero ojo, también pueda o haya momentos en que sienta que os puede ver como personas también un poco inaccesibles. Tenemos además la carta de la justicia. Esto me habla de una conexión profunda que puede sentir, y esto si lo tenemos que traducir a qué es lo que ocurre cuando esta persona realmente os piensa o se acuerda, es que tiene esa conexión que es casi o entra dentro de la parte más intuitiva. Es una persona que lo que le piensa es en el deseo irrefrenable que puede tener de acercarse a vosotros, ¿de acuerdo? En un principio me habla más de ese deseo, sobre todo, deseo que vendría más marcado primero por la atracción a nivel pasional que puede tener esta persona con vosotros, el hecho de tomar riesgo, de lanzarse a la piscina sin pensar mucho. Ese es el primer envite que le viene a esta persona cuando empieza a vosotros, pero luego también es una persona muy consciente de que pese a poder tener ese impulso, también hay una conexión que va mucho más allá y de una forma más profunda. Fijaros lo que os hablaba aquí. Quizás una persona que puede tener eso, la tendencia a lanzarse sin pensar a las cosas, quizás a veces no de la mejor manera, pero que en el fondo sabe que aquí hay una conexión importante con vosotros. Aquí realmente esta persona sabe, y sobre todo cuando os tiene en mente o cuando os tiene presentes, que lo justo sería dar pasos hacia vosotros, moverse. Además, fijaros que tenemos aquí con la carta de la suma sacerdotisa, y lo que me estaría diciendo es que quizás vosotros, aquí en este caso, habéis podido poner límites a esta persona, podéis estar además en una actitud
mucho más cerrada y mucho más fría con la carta de la justicia, incluso habiendo tomado decisiones quizás ya no solo drásticas, sino sobre todo frías desde un punto de vista racional. Pero aún así esta persona, independientemente de la situación en la que estéis, es una persona que realmente su primer impulso cuando le venís al pensamiento es el hecho de querer acercarse a vosotros, lanzarse a la piscina. También otra de las cosas, si los que estáis conectando con esta opción estáis en una situación en la que vosotros habéis formado parte de un triángulo o habéis sido esa persona oculta, esta persona, si ahora mismo no tenéis contacto, es una persona que lo que el deseo, cuando piensa en vosotros o os ve incluso por redes, es el hecho de acercarse a vosotros, dar pasos, de lanzarse, incluso buscando algún tema digamos, más pasional, pero ojo, porque esta persona no tendría ningún problema, entre comillas, en dejaros, pues eso, en esa parte, digamos, más oculta, incluso de iniciar una relación oculta, porque aquí obviamente pese a lo que pueda estar pasando, las circunstancias que podáis estar viviendo, sí que es verdad que hay una conexión pasional muy importante, pero aquí no solo hay una conexión pasional, hay también una conexión que va un poquito más allá. Ya os digo, en algunos casos esta persona, pese al comportamiento que pueda tener, es una persona que os puede tener incluso muy idealizados, que os ve además, ya os digo, como personas no muy disponibles, sobre todo en este momento, es la imagen que puede tener, y con estas cartas también lo que me podría estar diciendo es que su primer deseo, su primer pensamiento sería es que quiero lanzarme hacia esta persona, pero también ser consciente que lo que podría encontrarse, sobre todo por vuestra parte y en estas condiciones que os digo, sobre todo si fuerais una tercera persona o tuviera que ser una relación oculta, es que quizás vosotros tomaríais decisiones o tomaríais, digamos, una dirección mucho más fría y mucho más drástica, ¿de acuerdo? Esperar, vamos, porque esta se me ha caído. Venga, vamos a seguir, vamos a sacar más líneas. Vamos a la siguiente, para la opción número 2, que es lo que piensa cuando te ve o te recuerda. Vamos allá, mirad, aquí ha salido ya una. Tenemos la carta del 3 de bastos, tenemos la carta del 7 de bastos, tenemos la carta del 2 de espadas y tenemos, fijaros, la carta del sol. Bueno, aquí fijaros, al igual que ha ocurrido con la opción número 1, cuando hago este tipo de lecturas casi siempre nos aparece el famoso 3 de bastos. Y el 3 de bastos, fijaros que nos habla, pues eso, de esa persona que piensa, que siente que se tiene que mantener alejada de vosotros o que está viviendo esta situación. Con el 3 de bastos, fijaros, es cuando uno está esperando que quizás llegue ayuda o que más adelante, esta carta no me hablaría de procrastinación, pero sí que me habla una persona que quizás en este momento, pese a los deseos que tiene de acercarse a vosotros, está mirando un poco más de cara al futuro, esperando que quizás con el tiempo esta situación mejore. Pero tenemos además el 7 de bastos y el 2 de espadas. Fijaros que es una persona que, pese a tener todo este deseo acumulado con respecto a vosotros, este deseo de acercarse, de iniciar, ojo, porque en algunos casos quizás si habéis tenido relación con esta persona, al final os ha podido meter en algún tipo de situación pues no demasiado estable, quizás en la que solo os ha mostrado esa parte pasional y quizás no os ha mostrado tanto esa otra parte más profunda, pero fijaros que con el 7 de bastos es una persona, y con el 2 de espadas, que puede ser o tener dificultades para decir las cosas tal y como son o para ser clara. Fijaros que el 7 de bastos me habla de una persona que puede tener muchas reticencias, que puede tener también, no bloqueos exactamente, sino que puede ser una persona extremadamente defensiva o que en algunos momentos, si habéis tratado a esta persona a nivel de carácter, puede ser una persona pues muy guerrillera, que a la hora de mantener una conversación o una relación sea una persona que ponga muchas trabas o que te ponga muchos impedimentos. Tenemos además la carta del loco acompañando también a esta carta, y esto lo que me puede estar diciendo es que sea una persona que si le toca su libertad salte como un resorte, que ahí se ponga muchísimo a la defensiva. Y además con el 3 de bastos y el as de bastos puede ser una persona que lleva mucho tiempo en la que siente esta atracción tremenda por vosotros, pero
que en este momento se está resistiendo también a dar esos pasos, a moverse hacia adelante. Fijaros que es una persona que, pese a tener este deseo tan inmenso, tiene el 2 de bastos acompañando. Así que a nivel mental, cuando piensa en vosotros, realmente le pueden venir a la mente también muchos bloqueos, el hecho de sentir que también vosotros estáis apartados, y esto a esta persona le genera muchas dudas. Es una persona que lo que le gustaría, fijaros, por un lado es una persona que pone muchas barreras, que puede poner muchas reticencias, pero fijaros que aquí me está hablando que le gustaría quizás recuperar esa parte sobre todo más festiva o más de amistad. Si esto es una persona con la que habéis tenido una amistad en el pasado y que la cosa se torció, esta persona lo que le gustaría es poder recuperar esta situación. Además es que siente que sería lo justo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que por otro lado estáis lidiando con una persona... Mirad, es que me está viniendo mucho esa energía de esas relaciones en las que tienes, pues eso, una buena amistad, surge algo más, pero es una persona que no quiere ir quizás más allá y se queda esto como un poco como en esos amigos especiales, ¿de acuerdo? Entonces aquí con estas energías me da la sensación de que para muchos de vosotros esta relación quizás ya no fue a más, vosotros quizás os pusisteis en una posición mucho más cerrada, pero esta persona, pese a los bloqueos que puede tener, es una persona que le gustaría poder recuperar esta situación, que esta situación pudiera fluir de otra manera o por lo menos de una manera mucho más amigable. Pero eso sí, chicos, tener en cuenta que es una persona que en cuanto le toques su libertad o que le intentes decir o decir quizás o marcar un poco el camino de cómo debería ser la situación, es una persona que automáticamente se va a poner muchísimo a la defensiva. Y ojo, esta defensiva también puede venir de la mano que además es una persona que cuando lo necesita también ponga distancia, que quizás pueda tener algún tipo de acercamiento con respecto a ti y que de repente después ponga distancia. Fijaros que aquí son los pensamientos que le viene a esta persona, ¿de acuerdo? Esta persona además, fíjate que cuando te tiene muy presente o muy en la mente, es una persona que lo primero que piensa es la distancia que quizás hay con respecto a vosotros, pero también os ve también a vosotros que vosotros también podéis poner barreras si esta persona sigue funcionando de una forma pues muy a lo loco. A lo loco me refiero pues con este arquetipo, pues eso, de una persona que quizás no está dispuesta tampoco a comprometerse, que al final con el 2 de espadas esta persona también puede sentir que vosotros habéis bloqueado o habéis limitado el camino. Es ese momento en el que tú te pones casi como un escudo y ya no quieres oír hablar ya más de esta situación. Pero aún así, esta persona siente una conexión muy importante con vosotros. Tenemos la carta del sol, es una carta muy positiva, nos habla de esa persona que casi puede sentir que es casi como, pues que puede ser tu compañera, pero no estaríamos hablando al nivel, digamos, de los enamorados, estaríamos hablando de otro nivel diferente, pero sí que es verdad que sería una persona que siente que también, que por un lado, pese a la situación que podéis estar viviendo, es una persona que le gustaría poder recuperar esta situación, en el caso de que realmente no tengáis ningún tipo de contacto. Vamos a sacar algunas cartas más. Tenemos aquí la carta del emperador. Tenemos la carta del caballero de espadas. Tenemos la carta del ermitaño y tenemos, fijaros, la carta de la templanza. Mirad, aquí es donde vemos un poco lo que os comentaba. Fijaros que hemos visto aquí con la carta del oráculo. Me da la sensación de que estáis lidiando con una persona con un carácter muy extraño o muy complicado o muy difícil quizás a veces de llevar. ¿Por qué? Porque fijaros que es una persona que tiene una conexión bonita con vosotros, tiene una conexión profunda, pero luego a la hora de comportarse quizás no es una persona que os lo demuestre de la mejor manera. Cuando os ve, cuando os recuerda, es una persona que es lo que os comentaba, tiene aquí la carta del emperador. Esto me conecta mucho con la energía de Aries, pero es una energía en la que quizás esta persona, pese a la situación que estéis viviendo, que aquí obviamente estoy viendo bloqueos, aquí a vosotros os veo en una situación, una posición muy retraída, es una persona que lo que piensa es que lo que le gustaría es tomar quizás esa posición que quizás en muchos momentos no ha tomado, que ha actuado de una forma pues eso muy variable con respecto a vosotros, y es una persona que, fijaros, con la carta del emperador y el caballero de espadas me habla de una persona que le gustaría tomar las riendas de esta situación y quizás acortar distancias con vosotros. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que igual que piensa esto, automáticamente le viene
también la energía del ermitaño. A mí me da la sensación de que muchos de los que habéis conectado con esta energía, o sea, con esta lectura, sois personas que lleváis ya en esta situación con esta persona, en algunos casos incluso años, mucho tiempo, esperando a que esta persona realmente se movilice, esperando que esta persona dé el paso definitivo, que venga con todas las de la ley y sobre todo fijaros con el caballo de espadas que sea una persona que venga y que aclare, que hable, que diga. ¿De acuerdo? Aquí tengo mucho signo de fuego, pero también tengo mucho signo de aire, también tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que fijaros que esta persona es muy consciente de que aquí hay pasos, movimientos que hace mucho tiempo que esta persona debería haber dado, ¿de acuerdo? Con la carta del emperador además me dice pues eso, de que quizás el comportamiento de esta persona ha sido pues eso, muy variable, no ha sido una persona quizás dispuesta a comprometerse. Aquí fijaros que es una persona que sabe que debería hacerlo, porque para esta persona, aunque vosotros no os lo creáis o quizás no os lo haya transmitido, sí que tenéis o sois alguien importante, es alguien con quien siente una verdadera conexión, pero esto ya lleva mucho tiempo y esta persona lo tiene claro. Esta persona sabe que lleváis en esta situación ya demasiado tiempo, que esto posiblemente es lo que haya podido hacer que vosotros también os podáis cerrar, el hecho de decir, bueno, mira, yo no puedo estar esperándote tampoco eternamente a que tú te decidas o a que tú quieras aclarar. Sí que es una persona que en muchos momentos puede haber hecho acercamientos con respecto a vosotros, pero sobre todo a nivel pasional. No lo veo tanto como a nivel de emocional, como a decir, mira, voy a comprometerme dentro de una situación. Entonces, al final, es una persona que fijaros que cuando os tiene en el pensamiento le gustaría devolver equilibrio a esta situación, pero también, por otro lado, es una persona que fijaros puede tener tendencia a la soledad o a cerrarse también un poco en sí misma, a no... Fijaros, la carta del ermitaño lo que me está hablando es que quizás esta persona en algunos momentos cuando ve vuestra foto o le venís al pensamiento, hace un poco de reflexión de cómo ha estado actuando hasta ahora. Y esta persona yo creo que se da cuenta de que para poder tener algún tipo de relación con vosotros o para poder realmente disfrutar de esta conexión, tendría que equilibrar, tendría que permitir o ponerse al mismo nivel quizás que vosotros. Esto me estaría hablando también de la necesidad quizás incluso de tener conversaciones que hace mucho tiempo que se tendrían que haber tenido y que realmente aportarían el equilibrio. Entonces, por un lado, esta persona quizás el comportamiento que ha tenido con vosotros no ha sido el mejor, de acuerdo, quizás ha sido una persona que no se ha querido involucrar del todo, pero fijaros que sí que es consciente de que esto debería haberlo hecho antes, ¿de acuerdo? No veo una persona que esté sufriendo en ese sentido, sí que os puede echar de menos, pero aún así es una persona que quizás puede tener muchas reticencias a perder su libertad o quizás prefiere vivir la relación un poco más de una forma más suave, como más tipo amigos, amigos incluso con derechos, y no involucrarse en algo, digamos, pues más profundo para entendernos, aunque sabe que sería lo justo en este caso por la conexión que tiene. Entonces ya os digo, es una persona que pese a que quizás no está dando esos pasos, sí que lo sabe y sí que es consciente, sí que le pasa por la mente el hecho de que realmente tendría ya o que está en muchos momentos analizando, pues eso, por qué no es capaz quizás de dar ese paso de lanzarse de cabeza a por vosotros, y no solo de vosotros, que con el caballero de espadas, a hablar con claridad, a decir las cosas tal y como son y dejarse también de poner barreras o de ser quizás una persona muy reactiva cuando vosotros quizás en algún momento le habéis podido decir algo. Con la carta de la templanza, fijaros que es una persona que en el fondo, pese a toda su actuación y su manera de accionar, sí que es una persona que tiene buenas energías, o sea, sois personas que sois importantes, que sabe que hay una conexión real, que le gustaría llegar al equilibrio con vosotros y que esta relación pudiera fluir, pero creo que es una persona que cuando se acerca a vosotros quizás no lo hace de la mejor manera, y además con estas energías puede ser una persona que os ha mantenido mucho tiempo en este tipo de situación, hasta el punto de vosotros cerraros también, pero por necesidad, por ya decir, mira, es que yo aquí tengo que poner mente, tengo que intentar protegerme porque al final me puedes estar mareando continuamente. Entonces son ese tipo de conexiones en los que tú sabes que puede haber algo importante, una conexión importante con respecto a vosotros, pero al final después lo que sería el comportamiento a diario no ha sido
quizás el mejor. Si con esta persona no se ha llegado a dar una situación para entendernos, si es una persona, pues eso, que os da señales un poco extrañas y que no acabáis de definir, pues es lo que os digo, es una persona que sí que piensa mucho en vosotros, pero es una persona quizás que con el tiempo quizás sería una persona que podría plantearse el hecho de poder llegar a tener algo más equilibrado, pero de momento veo a una persona sobre todo que es como si protegiera muchísimo su libertad. No es una persona que esté dispuesta en este momento a digamos, comprometerse, sino más bien a vivir, pues eso, una relación, quizás incluso en algunos casos en oculto. Aquí también con la carta del sol, pues eso, más apegada a lo que sería la amistad, aunque sabe que con el tiempo quizás y por la conexión que tiene con vosotros tendría que ir un poquito más allá, ¿de acuerdo? Así que fijaros que creo que estáis lidiando con una persona un poco compleja, que en algunos momentos quizás ha podido tener, pues eso, comportamientos quizás muy individualistas, más bien pensando más en él o en ella misma que quizás en lo que vosotros quizás pudierais necesitar en ese sentido, y sobre todo una persona que en el fondo puede estar también bastante bloqueada por lo que os digo, porque hay una parte de esta persona que sí que conecta con vosotros mucho a un nivel profundo, pero quizás es algo que intenta mantener a raya, no quiere de momento quizás profundizar tanto en ese aspecto, porque para esta persona quizás supondría pues eso, perder su libertad, y es una persona que en este momento pues quizás no está tan dispuesta, pero que os tiene en la mente, ya os digo yo que sí, y además os ve incluso, fijaros, puede tener de vosotros una imagen también así como muy misteriosa, ¿de acuerdo? Yo creo que aquí muchos de vosotros me da la sensación de que no os habéis fiado del todo en algunos momentos de esta persona, y creo que habéis sido personas que habéis protegido también bastante vuestra energía. Entonces, es una persona que por un lado tiene el deseo de poder, digamos, acercarse a vosotros. De momento aquí veo sí que puede haber distancia, pero sí que tiene ese deseo. Pero yo creo que en algunos casos tampoco vosotros le habéis acabado de definir qué es lo que queréis exactamente vosotros, aunque esta persona lo puede intuir. Y ya os digo, para algunos de vosotros sí que en algún momento habéis podido tener, incluso no que poner límites, pero que os hayáis cerrado y os hayáis puesto un poco, pues bueno, en el de esto de o tenemos este tipo de relación o esta, pero una mezcla extraña, eso no es lo que queremos, ¿de acuerdo? Así que fijaros que, ya os digo, tenemos, pues eso, es por un lado, ojo, que también con esta carta y también lo que vemos aquí, puede ser una persona con una comunicación muy agresiva, una persona quizás que hace las cosas cuando las hace más, no quizás desde un punto de vista muy empático o pensando en las consecuencias que puede tener con respecto a la otra persona, y esto a vosotros también es algo que os puede tirar un poquito para atrás. Es lo que os digo, veo una persona que más que moverse desde la empatía se mueve a otros niveles, una persona que quiere ser muy independiente, quizás muy individualista, que sí además puede ser una persona con una tendencia a ser muy egoica, y que, fijaros, pese al deseo que puede tener en el fondo de tener algo equilibrado con vosotros, sea una persona que en ese sentido al final acaba también cerrándose, y acaba aferrándose además un poco, fijaros esta línea, un poco a su propia soledad, al hecho de ir a su aire y no depender de otras personas. Así que yo os lo dejo porque me aparece una persona con un carácter complicado, ¿de acuerdo? Ya fijaros en esta lectura. No veo tanto ya el hecho que en algunos casos para algunos de vosotros sí que puede ser que haya situaciones a tres, no lo descartemos, pero sí que es verdad que aquí lo que tengo muy marcado es que es una persona muy compleja, muy complicada, una persona difícil de llevar, de aquellas personas que sí que te pueden enamorar y pueden tener ese punto de atracción tremendo, pero por otro lado es una persona, pues, sabes, aquí en España se dice mucho para darle de comer aparte, porque es un poquito difícil de lidiar. Entonces yo creo que lo que estáis lidiando es una persona así, una persona quizás en algunos momentos que puede ser un poco irascible, una persona muy variable, que lo mismo un día te la encuentras y está muy bien y al día siguiente está pues que es incluso un poquito desagradable. Entonces, por un lado sí que es una persona que cuando piensa en vosotros piensa en equilibrio, piensa en amistad, pero fijaros también que tengo cartas de, bueno, sí, esta persona es especial para mí, pero mantengo las distancias. Esta persona podría tener, pues eso, una relación equilibrada. Sí, pero bueno, cuando esto me venga bien a mí y ya veremos cuando pase el tiempo. Y en algunos casos os ha podido tener esperando muchísimo tiempo. Entonces al final es lo que os digo, puede ser una persona que en el plano, digamos, pasional se mueva muy bien,
haga todos los avances, pero cuando llegamos a esa parte más de conexión profunda, ahí es donde esa persona pueda pinchar un poquito más. Vamos a sacar ahora algunas cartas para ver si os quiere dar realmente algún mensaje. Vamos a ver. Fijaros, tenemos la carta de ya sufrí en el pasado. Aquí me da la sensación de que si habéis lidiado ya con esta persona ya desde un pasado, o sea, me refiero con la que ya habéis tenido una relación, es una persona que puede, pues eso, que os puede sí echar de menos, pensar en vosotros, pero es una persona que quiere mantener su independencia, que sí que le gustaría mejorar la relación con vosotros, pero es una persona que pone límites muy claros. Si ya tuvisteis problemas en el pasado, me estaría hablando de eso. En otros casos, si no habéis tenido relación con esta persona realmente, que no se ha podido llegar a iniciar, o esta persona solo se ha acercado a vosotros a nivel pasional, lo que me estaría hablando es que la actitud que puede estar teniendo esta persona es porque ya en el pasado tuvo alguna mala experiencia que la ha podido dejar marcada, y es una persona que, pese a sentir esa conexión tan interesante con vosotros, esa conexión que le atrae realmente, es una persona que necesita mucho tiempo para que esto se pueda desarrollar, y que además va a tener tendencia, pues eso, a marcar barreras, que no se va a dejar llevar fácilmente. Vamos a ver. Tenemos conexión romántica, así que ya os digo, chicos, aquí esta persona sí que involucra sentimientos con respecto a vosotros. Lo que pasa es que ya os digo que es una persona complicada de llevar, ¿eh? Aquí ya me dejaréis en comentarios, pero creo que habéis dado con una persona complicada. Tenemos por aquí, necesito una señal. Fijaros, para algunos de vosotros, los que os comentaba de la sacerdotisa y la distancia que puede haber aquí. Esto es una persona muy compleja, pero sí que es verdad, y os lo he comentado antes, que en algunos casos yo creo que habéis sido vosotros los que habéis podido poner esta distancia, o que os habéis cerrado, quizás por el tipo de comportamiento, o porque esta persona solo venía, digamos, en ese plano, digamos, más pasional, que no quería desarrollar quizás esa parte emocional. Aquí me puede estar hablando lo que os hablaba antes de conexiones de amigos con derecho a roce, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces es una persona, fijaros, que pese a esta actitud estaría, y sobre todo para los que os habéis mantenido pues más fríos con esta persona, o sobre todo alejados, es una persona que en el fondo sí que desea recuperar esta situación, pero quizás, y pese al carácter que pueda tener tan complicado y el deseo que tiene de acercarse, fijaros que tiene el ermitaño. Entonces puede ser que esta persona lleve tiempo esperando a ver si vosotros le dais, pues eso, un toquecito de decir, oye, que estoy disponible. Y esta persona de momento también la veo como una persona muy orgullosa. Entonces me da la sensación de que es una persona que, hasta que vosotros no le deis una señal, si realmente queréis que esta persona vuelva a entrar en vuestra vida, en ese caso creo que es una persona que va a ser difícil que se mueva. ¿Que desea quizás llevar la relación de una forma mejor con vosotros? Sí, pero su carácter en ese sentido, para la hora de dar pasos, es lo que le complica un poco aquí el tema, ¿eh? Vamos a ver. No estoy dispuesto a volver a sufrir. Bueno, esta persona nos lo está dejando muy claro, chicos. Ya sufrió en el pasado, no quiere volver a sufrir. Ya os digo, si esta persona no habéis tenido relaciones, es una persona que viene muy marcada, y quizás su carácter o la manera de actuar en general con respecto a las relaciones viene muy marcado por este tema, por el hecho de que es una persona que ha quedado marcada a nivel emocional, y quizás es una persona con la que hay que tener mucha más paciencia. Vamos a ver. Tenemos personas externas, interfieren en la relación. Atentos lo que os he comentado. A ver, aquí en esta lectura realmente no me ha venido tanta esta energía, pero tenemos ahí también presente a la carta de la sacerdotisa. Entonces, ojo, porque si una persona que ya podía tener algún tipo de persona ya en su vida, pues eso, también aquí el tema de que podáis ser una persona o una tercera persona también ha podido influir, y que vosotros también hayáis dicho, ojo, aquí cuidado. Pero igualmente me sigue marcando de nuevo eso. Una persona con un carácter complicado, ojo, y si está en relación dudo que esté en el mejor de sus momentos por las cartas que estoy viendo aquí. Así que es una persona, yo creo que es una persona que en general no quiere involucrarse a nivel emocional, también no tanto por miedo, sino sobre todo por protección, ¿de acuerdo? Por el hecho de decir, oye, mira, no, ¿sabes? Fijaros,
esta carta, el 7 de bastos, lo que os comentaba, el 2 de espadas. Entonces es una persona que se puede bloquear mucho a la hora de compartir de una forma equilibrada. Fijaros que tenemos la carta de la justicia, tenemos el sol y la templanza. Entonces esto es algo que quizás en el pasado no ha vivido, y el hecho de no haberlo vivido, esta persona, pese a desearlo, es algo que le puede estar bloqueando y que al final tenga tendencia a buscar más la soledad o ir a su ritmo. Tenemos aquí la carta de necesito tiempo y me da que tengo que sacar una más. Voy a sacar una más, chicos. Y me siento atrapado en mi propia vida. Esta también nos ha salido en la opción número 1. Mirad, yo creo, con el tema de me siento atrapado o atrapada en mi propia vida, para algunos de vosotros esta persona puede ser que esté en pareja y aquí haya una situación que haya que solucionar para poder hallar un equilibrio, y que esta persona, mientras no salga de esta situación, va a actuar un poco, pues de una forma un poco extraña, marcando muchos límites, entrando, viniendo, o ya os digo, si hace tiempo que no tenéis el contacto, quizás porque esta persona se puso en un modo también un poco como rígido, muy cabezón, o intentando defender sobre todo lo que a esta persona en este momento le puede dar un poquito de seguridad. Pero para algunos de vosotros, si esto no ha sido así, que no habéis tenido una relación, digamos, a 3, lo que me estaría diciendo es que es una persona, y cuando he sacado esta tarjeta, lo que os comentaba, puede ser una persona que en este momento sea una víctima o una presa de sus propios traumas, de situaciones que quizás no ha sanado del todo, y que eso sea la razón por la que, pese a la conexión tan importante que puede tener con vosotros, después a la hora de actuar, de materializar, la cosa se complique, es una persona quizás que no tenga las mejores actitudes. Aquí puede ser que a muchos de vosotros os haya podido incluso hacer sentir culpables el hecho de sentir que no sabíais por qué esto no acaba de funcionar, vosotros poniendo voluntad, y que incluso muchos de vosotros hayáis tenido que llegar a ese punto en el que os hayáis incluso cerrado a esta situación por las actitudes que haya podido tener esta persona. Fijaros que es una persona que os pide tiempo, y aquí fijaros que tenemos la carta del ermitaño, que es una persona que va a tardar tiempo en moverse, y en ese caso además puede ser una persona que necesite tiempo precisamente para definir qué es lo que realmente quiere hacer, para hacer un proceso de sanación. Fijaros, porque tengo aquí la carta de la templanza, y esto también me puede estar hablando, pues eso, de la necesidad de equilibrar. Quizás conocisteis a esta persona o vivisteis la experiencia con esta persona en un momento en el que esta persona ya venía muy dañada, y por eso es difícil que se pueda llegar a dar una relación en condiciones. La conexión importante la tenéis. Fijaros, la tenéis. Y con esta carta, la carta de la resurrección, lo que me está diciendo es que con el tiempo esta situación va a volver a vuestra vida. Si ahora en este momento no tenéis contacto, esto, porque aquí realmente sí que hay algo de fondo, hay unos sentimientos de fondo, se va a volver a dar. Pero fijaros que con estas cartas y esta, lo que me dice es que primero es necesario que esta persona se pueda equilibrar, porque para poder llevar esta relación hacia adelante necesitáis que esta persona venga con esta energía, quizás que deje atrás un poco esa energía tan agresiva, y para esto esta persona va a requerir tiempo. ¿De acuerdo? Y sobre todo porque, ojo, esta persona en este momento tampoco es feliz con esta situación. Entonces, fijaros que para esta persona vosotros sois en cierta manera una esperanza, pero una esperanza que aún no ve del todo, no, por lo que os comentaba, por la actitud que puede tener. Es una persona que os puede ver, que siente esa conexión con vosotros, pero a la hora de materializar o de actuar o de hablar con vosotros no lo hace en los mejores términos. Entonces creo que aquí es necesario dar tiempo a esta situación. En muchos casos creo que lo mejor que habéis podido hacer quizás es alejaros, manteneros un poco en la distancia, para dar tiempo a que esta persona pueda solucionar primero sus temas personales, esté o no esté con otras personas, pero que pueda poner en orden y que llegue a un equilibrio para poder hacer que esta situación avance. Así que digamos que quizás en esta lectura sí que es verdad que aquí hay una necesidad de tiempo, y fijaros dónde nos ha acabado, justo encima de la carta del ermitaño. Así que nada, chicos, con esto llegamos al final de la lectura. Espero que os haya gustado, sobre todo que os ayude. Dejadme un like, que ya sabéis que así ayudáis un montón al canal. Es una manera también de que YouTube, pues eso, pueda hacer que llegue también a más personas. Suscribiros si no lo habéis hecho, para que YouTube os avise de cuando subo nuevo contenido. Y nada, con esto me despido. Espero de verdad que paséis una noche maravillosa y nos vemos muy, muy pronto. Y que sepáis
que todos los comentarios que dejáis los leo todos y los tengo en cuenta. ¿De acuerdo? Un besazo inmenso y nos vemos muy, muy pronto. Adiós.